Buenos días, estimados hermanos. Es un privilegio nuevamente para mí y siempre volverme a encontrar con ustedes para seguir participando de la bendita palabra de nuestro Dios. Vamos a ir al primer libro de la Biblia en Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice así la bendita palabra de nuestro Señor. El Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solo el mal. Voy a dar lectura también al Nuevo Testamento ahora, en Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe, Noé, advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con santa reverencia construyó el arca para salvar a su familia. Por su fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Hay dos puntos importantes aquí, estimados hermanos, que nos hablan estos dos pasajes de la palabra del Señor. Para nosotros, Noé, sabemos que es un gran modelo, es también un gran ejemplo como cualquiera de los hombres de Dios que encontramos aquí en las Sagradas Escrituras. Así que este es un modelo para nosotros de creer en el Señor y de advertir el juicio venidero a las gentes también de hoy, así como lo hizo Noé en aquel entonces. Observemos estos dos puntos. Número uno, nosotros encontramos primeramente aquí que en la tierra había mucha perversión, había mucha corrupción, mucha maldad. Era increíble los tiempos violentos que existían en aquel entonces. Casi estas cosas eran el pan de cada día, como solemos decir. O sea, todo deseo, dice, en el corazón del hombre era hacia lo malo. Estaba lleno de maldad, dice. Esta situación era sumamente terrible, ¿no? Era tanta la pecaminosidad de justamente que el hombre nunca se iba a arrepentir. Ya estaba claro, ya estaba preciso eso. Esos hombres de aquel entonces jamás iban a volver a Dios, así que la tierra de aquel entonces debería ser destruida, fue sentenciada, ¿sí? Pero dice la Biblia allí que había un hombre en esa tierra que era piadoso, que adoraba justamente a Dios, que buscaba al Señor y sobre todo también honraba a ese Dios todopoderoso que es Jehová de los ejércitos en su vida y con los que estaban también a su alrededor. Así que Dios le dijo justamente por estas características de Noé, le dijo que hiciera un arca que lo salvaría a él y lo salvaría a los que están siempre a su alrededor, o sea, a su familia, estimados hermanos. Y por supuesto también señaló a 2 animales de cada especie. Ahora, pero él tenía que seguir advirtiendo al mundo del juicio que se avecinaba. Así que esta es la condición, nos presenta este primer elemento, la condición existente en el tiempo de Noé. El segundo elemento que nosotros encontramos aquí es la fe de Noé. Le creyó a Dios a toda costa. Lo supo él todo por fe. Creyó en la advertencia de Dios. Creyó justamente acerca del juicio venidero. Y por eso es que Dios lo salvó a él y justamente también a su familia. Todos alrededor de Noé murieron, ¿no? Separándose de Dios para siempre. ¿Por qué? Porque no creyeron en el Señor, no creyeron en su existencia, no creyeron justamente en la advertencia de Dios sobre el juicio. Pero la familia de Noé fue salva, nos dice la palabra del Señor, y como tal fue también bendecida por tener un padre piadoso, que les enseñó, que los exhortó, que les guió, que les llamó la atención justamente con las amonestaciones de nuestro Dios, ¿no? Entonces, por eso es que también ellos lograron entrar justamente en esa arca. Notamos también aquí, estimados hermanos, que Noé se mantuvo con esa fe implícita realmente en su fe, una fe firme, aunque no veía las cosas, pero las creía porque Dios le había dicho. Recordemos que cuando Noé obedece a Dios y él, a pesar de la burla de las personas, se puso a trabajar en un lugar donde
no había mar, no había astilleros. Imagínense ustedes, estimados hermanos, la risa, el abuso, el desprecio, las burlas, realmente a las que se tuvo que someter verdaderamente Noé por causa de esa fe inquebrantable que tuvo. Seguramente se burlaban de él, que era un hazmerreír, pero Noé siguió siendo fiel a nuestro Dios, continuó predicando la palabra, continuó predicándoles y pregonándoles el pecado existente y que vendría justamente advirtiéndoles el juicio venidero. Entonces, estimados hermanos, encontramos aquí que esta fe fue manifestada de una manera precisa y fuerte, con una gran fe, verdaderamente. Entonces, encontramos aquí que hoy vivimos también, estimados hermanos, en un mundo muy similar, creo yo, como en los tiempos de Noé. Corrupto y lleno de maldad, aliados también a la ciencia y la tecnología, que someten a las gentes totalmente hacia el mundo de los sentidos, hacia el mundo de los sentimientos, hacia el mundo de las comodidades y del placer, de las posesiones, de las cosas que realmente lo llevan a verdaderamente alejarse o a ignorar de la idea de un Dios amoroso, de un Dios todopoderoso como lo es nuestro Dios Jehová de los ejércitos. Eso es lo que estamos observando también ahora, en estos tiempos, estimados hermanos. Sin embargo, nosotros sabemos también que todas estas situaciones van a terminar y que va a venir también un juicio sobre justamente esta tierra. Pero cuando uno predica, estimados hermanos, el Evangelio ahora, aunque se burlen de nosotros, nosotros tenemos que mantenernos fieles como Noé. Ese es el ejemplo grande que nos dejó él, porque Dios es eterno y porque sabemos que Dios existe y porque sabemos que Él va a juzgar también a esta tierra, a este mundo, y que nosotros debemos de pregonar el pecado existente que hay justamente aquí en esta tierra, y debemos condenar de esa manera, de esa forma, diciéndole lo que hay realmente en los corazones de las gentes, en los corazones de las personas, para que vengan a Cristo, para que vengan a seguir al Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, y que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús tiene que ser una experiencia genuina dentro de sus corazones, para que prueben verdaderamente la esencia verdadera del cristianismo, no una religión más, sino una experiencia clara con nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, estimados hermanos, en este día tan lindo. Que Dios les prospere, que Dios les guarde y les proteja de todo peligro y de todo mal, en el nombre de Jesús. Amén.